Bienvenidos a ese estudio bíblico, el cual se titula El despertar espiritual que Jehová está causando. Ustedes deben saber de que el nombre del creador, normalmente en Latinoamérica o en los países de habla hispana, decimos Jehová con J, pero eso es incorrecto, es una mala pronunciación. Y al creador no le gusta que pronunciemos mal su nombre. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que pronuncien mal su nombre. Tú le dices, no, es que así no es mi nombre. Debemos entender de que en el español, las personas de habla hispana, la J nos suena más cómoda. E incluso yo muchas veces lo hago con la intención de que me suene más cómodo, porque el nombre del creador se escribe es con Y, ya que en el hebreo no existe la J no existe. Entonces se escribe es con Y, Jehová. Pero cuando decimos Jehová, nos esforzamos un poco más, que ese es el deber. ¿Por qué? Porque se pronuncia correctamente el nombre del creador, que es lo que él quiere, y que las personas lo conozcan. ¿Por qué? Porque es increíble la cantidad de personas que leen la Biblia, católicos, de la Pentecostés, adventistas, del movimiento misionero mundial. Los testigos sí conocen el nombre del creador, eso no se puede negar. Los católicos dicen Dios, pero Dios significa el que dio. Dios significa el que dio, por eso decimos Dios. Dios es el que dio la vida, el que dio el alimento, el que nos dio el sexo. Él es Dios porque Él nos dio muchos regalos, incluyendo la vida. O también le dicen Señor. Por la gente, si tú le dices, ¿cómo es el nombre del creador? ¿Qué te va a decir? No sé cuál es el nombre del creador. La Biblia, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego abajo especifica el nombre del creador diciendo Jehová, la Reina Valera. Pero como es una traducción, en el hebreo se dice es Jehová. ¿Y qué ocurre con esto? Yo ya hice un video explicando un poco acerca de este tema, de que hay unas consecuencias las cuales están latentes. ¿Por qué? Porque Dios, que fue el que nos creó, Él nos está despertando espiritualmente. Nosotros estábamos dormidos y Él nos está ¿qué? Despertando en conciencia. Y Él utiliza muchos maestros que te enseñan a manifestar, te enseñan a utilizar tus dones. Vemos a esta persona que él es un maestro de manifestación, vemos a este, dice, tres claves para manifestar, lo que nadie te cuenta. Y tenemos Gaia. Gaia es una plataforma donde tú te suscribes y aparecen muchos maestros que te van a hablar del tema espiritual, del tema de las energías, del tema de despertar en conciencia. Y quien nos está despertando en conciencia es nuestro creador. Él nos está despertando en conciencia. Pero lo que ocurre es que cuando tú hablas con uno de esos maestros, él te dice, mira, llámalo como tú quieras, universo, Dios, Señor, y eso es una falta de respeto. Es como si tú estuvieras ayudando a una persona y esa persona te dice, mira, llámalo a él como tú quieras, universo, Dios, Señor, llámalo como tú quieras. Eso suena horrible, no podemos hablar así del creador, tenemos que decir, no, es que él se llama Jehová, él se llama Jehová y él nos está despertando en conciencia, porque las consecuencias es que él termina destruyéndonos si no reconocemos al creador, si no reconocemos al que nos está despertando en conciencia. Y eso te lo tiene que enseñar tu maestro de manifestación. Él te lo tiene que enseñar, te tiene que, ¿por qué? Porque ¿qué ocurre? De que los maestros de manifestación, ellos
nacen con unos dones, que eso es lo que vamos a explicar en este video, de por qué ellos nacen con esos dones de manifestación y que ellos nacen con una conexión directa con Dios, donde Dios les explica a ellos en el corazón. Y esa información la reciben y luego le explican a otras personas. ¿Ellos qué hacen? Ellos tienen una conversación con Dios. Dios les habla al corazón, pero Dios nunca hace eso. Él nunca te va a decir, hola, soy Jesús y te voy a enseñar la manifestación. Él no hace eso. Él empieza a enseñarte y te envía la información. Habla y te susurra, haz esto y haz esto y haz esto. Tú lo haces y te funciona. Y tú dices, venga, eso funciona. Dios me está hablando y tiene una comunicación con Dios. O dice, no, Jesús me enseñó todo esto. O muchas veces dicen, Jehová me enseñó todo eso. Entonces, el deber de la persona es reconocer al que le está enseñando. Porque si no lo reconocemos, al final él va a terminar destruyendo la generación. Porque la intención de él despertar en conciencia es que el ser humano tiene dos cosas de Dios. Tiene la imagen, Dios es un humano como nosotros, Jehová es un humano como nosotros, pero a una escala mayor. Y tenemos la semejanza de Dios, es decir, tenemos el poder de Dios, sino que Él está dormido. ¿Y Él qué hace? Él empieza a enseñarnos a cómo despertar ese poder. Y tú arrancas manifestando cosas. Y tú, claro, practicas y practicas y al final te vas a dar cuenta que tú puedes llegar a aparecer una manzana de la nada. Dices, no, es que yo puedo manifestar. Yo pienso en algo, medito en lo que quiero y lo atraigo. Y lo atraigo. Pero me demoro 6 meses. Me demoro 3 meses. Practico y practico, digo, no, ya me estoy demorando un mes. Practico y practico, no, ya me demoro una semana. Cuando no, ya él lo piensa y ¿por qué? Porque tenemos ese poder de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen, y a nuestra semejanza. Adán tiene el poder de Dios, pero lo tiene dormido. Y es Dios quien se encarga de qué? De despertárselo. Aquí no podemos meter a Satanás diciendo, no, es que Satanás nos está enseñando. No podemos meterlo, no podemos decir, no, es que Lucifer nos está enseñando. ¿Por qué? Porque Lucifer no sabe el potencial que hay en el humano. Y muchas veces Satanás, Lucifer, engaña al humano para quedarse con ese poder y hacer que el humano haga cosas que Dios no quiere. Satanás lo que hace es, se queda con una persona porque lo engaña y utiliza ese poder que Dios puso en esa persona para atacar al creador. Todos tenemos, hay una frase que es de un maestro de Gaia que él dice, todos somos iguales de poderosos y eso es correcto. Tanto que Jesús dijo, ustedes en el futuro, Jesús lo dijo, van a hacer los mismos milagros que yo hice y los van a hacer aún mayores. ¿Cómo así? ¿Vamos a hacer milagros mayores a los de Jesús? Jesús dijo, sí, ustedes en el futuro los van a hacer milagros mayores a los míos. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está despertando esta generación en conciencia. Y cuando tú activas tu conciencia, activas tus dones. El problema es que también hay un peligro. Como Jehová nuestro Dios sabe de que el hombre tiene la imagen y tiene la semejanza de Dios, es decir, tiene el poder de Dios dormido, si esa persona se activa en conciencia y activa su poder y no reconoce al creador, él va a decir, yo soy un Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y va a empezar a añadir pecados a su vida. Por eso Dios también te enseña a utilizar el poder, los dones. Eso es despertar en conciencia. Estas personas, vamos a mirar por qué ellos tienen esos dones. ¿Por qué? Porque Dios no da nada sin mérito. La persona se lo tiene que ganar. Y eso lo vamos a mirar en este video. Empecemos. Nosotros debemos entender una división que tenemos desde el tiempo antiguo. Debemos entender una división que tenemos desde los tiempos antiguos y esa división debemos tenerla en cuenta a la hora de entender la historia de la humanidad, porque ese fragmento nos está dividiendo y eso puede llegar a ser que nos confundamos cuando despertemos en conciencia y entre nosotros nos matemos, porque eso ha ocurrido a lo largo de la historia. El humano se confunde
y no tienen en cuenta lo que ocurrió en el pasado y terminan matándose entre hermanos. Presten atención a esto. Génesis capítulo 11, versículo del 6 al 8 dice: Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Entonces vemos de que antes de la Torre de Babel, la humanidad tenía un solo lenguaje. Tenían un solo lenguaje, todos se comunicaban con la misma lengua. ¿Cuál es la lengua primordial? La que habló Adán y Eva, la que habló Caín, la que habló Abel, la que habló Sem. ¿Cuál es? El cuneiforme. Es el primer lenguaje, la cuna de las formas. Aquí no pueden decir de que era el hebreo, porque eso sería totalmente incorrecto. El hebreo aparece por allá cuando ya Dios decide, Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto. Y en el desierto les da el lenguaje hebreo. El primer lenguaje que existió es el cuneiforme, el que habló Adán y Eva. Y es el lenguaje con el que Dios creó el universo. Por eso se llama cuna de las formas. Entonces, ellos tenían un solo lenguaje, pero miren lo que ocurre. Y dice, y han comenzado la obra. ¿Cuál obra? La obra que salió de la idea de Nimrod, que era construir una torre para matar a Dios. Esa es la intención de Nimrod, matar a Dios. Tiene esa intención. Matar a Dios no lo podemos hacer porque él está a una escala mayor. Tanto que nosotros vivimos dentro de él. Nos movemos dentro de él. Jehová nuestro Dios es el universo, su cuerpo, y Él es la cabeza del universo. Es como si viviéramos dentro de Él. Y dice, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces recordemos que es un pensamiento de Nimrod, y Nimrod convenció a todos. Él tuvo la idea y convenció a todos de construir una torre y hacerse un renombre, cuando Dios les había dado la orden de que se esparcieran. Dice, ahora pues, descendamos. Recordemos que Jehová nuestro Dios, Él tiene un sumo sacerdote. En ese momento no podemos hablar de Jesús, porque nos estamos ubicando en tiempo y espacio correctamente. Jesús no había venido a la tierra todavía. Jesús en el cielo tiene el nombre de Melquisedec, llamado el sacerdote del Dios Altísimo, tanto que Jehová consulta a su hijo para tomar decisiones, que es Melquisedec, y por eso habla en plural, diciendo, descendamos. Ahí también descendió Jesús, pero en ese momento no se llamaba Jesús, sino que se llamaba Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces recordamos que había un solo lenguaje y la intención de Dios era que confundirlos. Confundir. Esa es la intención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta de la intención de Nimrod, que era construir una torre y intentar matar a Dios. Dios no puede morir, sino que Dios mira la intención. Dios dice, ese humano tiene la intención. Ya yo se lo cuento como un intento de matarme. Es como un ejemplo, una persona que dice, no, esa persona es imposible que me toque. Pero la mala intención yo se la cuento. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Dios le cuenta la mala intención a Nimrod. Solamente por eso, porque para Nimrod era imposible tocar a Dios. Es realidad. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Cada uno se fue por su parte. Y debemos entender de que al principio de los tiempos, ellos estaban también esperando a un Mesías. Adán les había dicho, miren, va a venir un Mesías que nos va a redimir de la culpa que hicimos en el Edén. Entonces todos en ese momento tenían un concepto de que un Mesías iba a venir, pero como el lenguaje fue dividido, esa enseñanza del Mesías también fue dividida.
fue dividida, fue dividida. Y aquí es donde entramos, ¿en dónde? En la confusión. ¿Por qué? Porque los cananeos estaban esperando a alguien que se iba a llamar Melquisedec. Para ellos era el Mesías. Para ellos era el Mesías. Y otros pueblos, como los egipcios, estaban esperando a Osiris. A Osiris. Entonces, ¿qué ocurre? De que como había un solo lenguaje, todos sabían de que ese Mesías iba a venir. Al dividirse el lenguaje, aparecen otros Mesías y dicen, venga, ¿por qué apareció Osiris en Egipto y los cananeos Melquisedec? ¿Y por qué cada pueblo ya tiene un Mesías? Entonces ellos dicen, no, mi Mesías es el mejor y voy a matar al otro. Y resulta que pasa que están hablando del mismo. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Los cristianos, ellos dicen Jesús es el Mesías. Y eso es correcto. Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Jesús. Pero los hebreos lo llaman Yeshua. 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 En inglés se dice Jesus. Entonces, podría llegar a pasar incluso que los católicos, los cristianos y los judíos llegaran aquí a un conflicto. Si tú investigas la historia entre judíos, cristianos y católicos, han estado ¿qué? En conflictos donde entre ellos mismos se han matado. Y eso puede ocurrir en el despertar espiritual. Dios, Jehová nuestro Dios, Jesús, nos está ¿qué? Despertando en conciencia. Y si no entendemos de que somos un solo pueblo, podemos llegar a ¿qué? A matarnos entre nosotros mismos. Deben saber de que los católicos llegaron a matar a muchos cristianos y llegaron a matar a muchos judíos. Incluso se entiende que Adolfo Hitler era católico y llegó a matar a muchos judíos. Entonces debemos entender que llegamos a qué? A pelear entre nosotros. ¿Por qué? Porque es una confusión. Es como cuando tú dices, no, es que venga, somos una familia, todos tenemos terrenos y empiezan a repartir la herencia. Y de un momento se empiezan a matar por la herencia. Pero somos una familia. Nos estamos matando entre nosotros. ¿Qué está pasando? Eso está ocurriendo con la humanidad y eso puede ocurrir en el futuro. Si las personas empiezan a despertar en conciencia y no reconocen que quien nos está enseñando es uno solo, que es Jesús. Él nos está despertando en conciencia. Jehová nuestro Dios nos está despertando en conciencia. Esa realidad. Y el problema es que empiezan a aparecer muchos nombres, como Gaia. Gaia es el mismo Jehová. Otra persona le dice, no, a mí me despertó en conciencia Jeca. Y Jeca es el nombre con que los egipcios pronunciaban Jehová. Eso ocurre, la confusión de las lenguas, aparecen muchos nombres de Dios y siempre es el mismo. Incluso los mexicanos tienen el nombre de Mexica. Mexica. Los mexicanos, los mayas, ellos llegaron a conocer a Jesús y por eso pusieron Mexica, la ciudad del Mesías, haciendo referencia a Jesús. Y luego empezamos a pronunciarlo como México. Pero los primeros mayas, ellos pronunciaban era Mexica, la ciudad del Mesías. ¿Quién es la ciudad del Mesías? Jesús. Luego llegaron que los católicos y los mataron. Eran hermanos y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Esa idea, ¿por qué? Porque la humanidad, todos somos hermanos. Y estamos en lo que un despertar en conciencia. Y pueden aparecer diferentes personas diciendo, no, yo defiendo a Jeca, pero Jeca es el mismo Jehová. Otra persona dirá, no, yo desperté en conciencia y yo defiendo a Gaia. Y Gaia es el mismo Jehová. Por eso la Biblia dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quien nos está despertando en conciencia es uno, sino que se presenta de diferentes formas. Y llega a tener muchos nombres. Muchos nombres. Jehová nuestro Dios conocido como
el Padre del todo. Y Jesús es conocido también como el Demiurgo, es conocido como Metatrón, el Hijo del Caos, el Hijo del Bendito, es conocido como el Psicopómpico, es conocido como Melquisedec, que es su nombre original, el nombre con el que él siempre se ha presentado en el cielo, Melquisedec. Ese es su nombre con el que siempre se ha presentado en el cielo, como los ángeles lo conocen. En el cielo lo llaman Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. En la tierra, Jesús vino y vivió solamente 33 años con los humanos. Fue un tiempo muy corto para la eternidad en la que él ha estado. Entonces debemos entender de ese evento que ocurrió en el pasado y que puede afectar el futuro, de que la confusión de las lenguas, de que todos, la humanidad, estamos siempre hablando de uno mismo, sino que no nos damos cuenta. Siempre estamos adorando al mismo Dios y no nos damos cuenta. Pero la confusión de las lenguas hace que cada uno tenga su propio concepto y quiera defender ese concepto y terminamos luego matándonos entre nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, eso fue un error de Nimrod, un error enorme. Por eso, en el futuro, Jehová nuestro Dios dice que nos va a volver a unir en una lengua sagrada. Esa realidad puede que sea el hebreo o puede que sea el cuneiforme. Ya Jehová nuestro Dios elige. Es realidad. Debemos entender eso. El error de Nimrod hace que nosotros nos peleemos cuando tenemos el mismo concepto y podemos que alinearlos. Y nos vamos a dar cuenta de que los católicos, los cristianos y los judíos tienen al mismo Dios y tienen al mismo Salvador. Y ahí también incluimos a quienes, a los cananeos. A los cananeos. Y se van a dar cuenta de que todos apuntan al mismo Dios, incluso los griegos, los nórdicos, los mayas, todos apuntan a Jehová y a Jesús, sino que cada uno pronunciaba el nombre de ellos de una forma diferente. Yo se los puedo alinear y decirles, miren, este es Jehová y este es Jesús. ¿En quiénes? En los griegos. En los griegos. Miren, Jesús vendría siendo el mismo Zeus. Y Prometeo vendría siendo ¿qué? El mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el prometido. Los griegos lo llamaron ¿qué? Prometeo, el que estaba prometido. ¿Quién es? Jesús. Por eso Zeus y Jesús suenan similar. Los nórdicos dicen Odín, que es el que es como el ojo que todo lo ve, es Jehová. Y Jesús es Thor. ¿Por qué? Porque Él es el que calma las tormentas. Por eso Jesús cuando sus discípulos están en un barco, él dijo a la tormenta, silencio. Buf. Y él caminó también sobre el agua. Y Jesús es Thor, el que nos dio la Torá. Por eso los nórdicos también apuntaban a que Jehová es Odín y, y Jesús es Thor. Sino que ellos lo hacían en su forma de hablar. Los griegos también lo mismo. Todos apuntan a Jehová y a Jesús. Todas las religiones, todas. El problema es lo que ocurrió en el pasado y eso nos divide y puede llegar a que peleemos entre nosotros y nos matemos y tengamos el mismo concepto. Por eso debemos entender y reconocer la confusión de las lenguas y decir, eso puede que peleemos en el futuro cuando tenemos el mismo concepto. Ahora bien, a lo largo de la historia han ocurrido separaciones del pueblo de Dios, como una división. Incluso hay historias de la Biblia donde un levita tiene una mujer que la ama, pero vienen unos descendientes de la tribu de Benjamín y violan a esa mujer. Y ellos y el levita se siente conmocionado por lo que le hicieron los de la tribu de Benjamín, violarle a su esposa. Y lo que hace es descuartizarla, él la rompe en pedazos y envía esos pedazos por todo Israel. Y ahí aparecen que las tribus y dicen, vamos a vengarnos contra la tribu de Benjamín. Vamos a vengarnos contra la tribu de Benjamín.
Entonces empieza una guerra entre tribus, que eso también es un problema enorme que ha ocurrido hasta la antigüedad, donde las mismas tribus de Israel empiezan a pelear entre ellos cuando son hermanos. Y lo que ocurre es que cada tribu tiene un estilo, podríamos decir, un estilo diferente de adorar a Dios. Cada uno tiene un estilo. Los benjaminitas adoraban a Dios de una forma diferente. Los de la tribu de Judá tenían una forma diferente de adorar. Y los levitas eran los que tenían la forma correcta de adorar a Dios. Y por eso a los levitas se les encargaba esa tarea. Solamente los levitas pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen la forma correcta. Recordemos que también están los daditas, los que vienen de Dan. Los rubenitas, que vienen de Rubén. Está la tribu de José, que es Efraín y Manasés. Entonces las 12 tribus en un momento llegaron a qué? A pelearse entre ellos, cuando ¿por qué están peleados si son hermanos? Entonces eso se representa en la novia del levita. El levita viene siendo ¿quién? Dios, que es un sacerdote. Y que él rompe a su novia y entre los pedazos empiezan a qué? A pelear entre ellos. A pelear entre ellos. Y por eso vemos de que hay un conflicto. Hay un conflicto entre los pastores, de los pastores con los sacerdotes. Y que ambos no se guían con la misma Biblia. Ambos se guían con la misma Biblia, son hermanos. Pero ¿qué tienen? Tienen conceptos que los hacen pelear entre ellos. Y el rabino también sirve a Jehová, porque fue el que lo sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y también tenemos al profeta. Ellos en un momento de la historia estuvieron que unidos sirviendo a Dios, tanto el pastor como el sacerdote, el rabino y el profeta. Y Jeremías notó eso. Pero en los tiempos de Jeremías fue cuando eso se dividió. Y miren lo que él dice. Jeremías capítulo 2, versículo 8 diciendo, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Entonces Dios está mencionando aquí a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios. Un solo Dios tenemos. Entonces dice que el sacerdote, vamos a ponerlo en verde, que es este, dice, él nunca preguntó que dónde está su Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron. ¿Quiénes en la ley? Los rabinos, que ellos seguían por la ley de Moisés, la Torah. Recordemos que Jesús nunca dijo que él vino a abolir la ley. Al contrario, él dijo, miren, yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas. Yo no he venido a abolir la ley, sino que vine para cumplirla. Jesús cumplió la ley y él dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos fue lo que Jesús le dio a Moisés. El ángel de Jehová descendió y le entregó la ley a Moisés. Fue el mismo Jesús. Cuando tú estudias a profundidad ese evento, te das cuenta de que es el mismo Jesús el que le da los mandamientos a Moisés. Y por eso dice, yo no he venido a romper mi propia ley. No, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplirla. Por eso Jesús es Tor, el que nos dio la Torah, el que nos dio la forma de vivir correctamente. Y él dijo, si ustedes me aman realmente, guarden mis mandamientos, mis mandamientos. Jesús lo dijo, yo se los di. Guarden mis mandamientos, yo se los di. Yo no voy a quebrar mi ley. Es realidad. Y luego tenemos al pastor, dice, y los pastores se rebelaron. Los pastores dijeron, no queremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová mató muchísima gente en la antigüedad. Queremos solamente a su Hijo, a Jesús. Y lo que ocurre es que Jesús te va a decir, mira amigo, yo no trabajo con ninguna persona que aborrezca a mi Padre. Así de sencillo. Tú puedes ser pastor 20 años, 30 años, 40 años. Jesús te va a decir, amigo, perdiste el tiempo. Porque yo no te voy a recibir en el cielo por cuanto odias a mi Padre. ¿Por qué? Porque nadie haría eso. Piensa, digamos que tú tienes un amigo y tu amigo te dice, oye, te invito a mi casa. Y tu amigo empieza a hablar mal de tu padre. Tu amigo empieza a decir que tu padre es malo. ¿Tú trabajarías con él? ¿Tú le darías la mano a él cuando él habla mal de tu padre? Tú dices, no, 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 tú eres mi mejor amigo, pero no, no. Por más de que sea mi mejor amigo, yo no voy a permitir de que insultes a mi padre.
Jesús dijo que Él ama a los que hacen la voluntad de su Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Jehová nuestro Dios. Él es el Padre de Jesús. Jesús mismo lo dijo, mi Padre me envió. Entonces el pastor dice, no, yo a Jehová no lo quiero porque él ordenó la muerte de muchos pueblos. Ah, bueno, no te puedes salvar. Por más de que seas pastor, no te vas a salvar. Porque Jesús es así. Él te dice, amigo, y no, Jesús, yo te acepté. Por eso él dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Él les va a decir que apártense de mí porque no los conozco. Entonces, el pastor dice, no, yo no predico sobre Jehová porque Jehová es muy duro. Él te va a decir, amigo, perdiste todo tu tiempo. Tú hubieras ido al mundo a hacer de todo. Nunca hubieras conocido el Evangelio. ¿Por qué? Porque tú no puedes alcanzar la salvación si aborreces al Padre de Jesús. Jesús te va a decir, amigo, no te conozco. Pero Jesús, estuve 50 años sirviéndote. Estuve 40 años, 20 años en el Evangelio siendo pastor. A mí no me importa. Porque es el carácter de Jesús. Jesús te va a decir, amigo, yo te di mandamientos. Tú no puedes aborrecer a mi Padre. Porque nadie te lo va a permitir, ni siquiera tú. Imagínate que tú eres un pastor y yo insulto a tu padre. ¿Tú cómo te vas a sentir? Te vas a sentir mal. Y tú vas a decir, no, yo no, por más de que él predique tan bonito o predique bien, yo no trabajo con él. No trabajo con él. Eso es lo que te dice Jesús. Jesús dice, yo no trabajo con esa persona. Pero, y dice, no, es que yo prediqué y prediqué y prediqué, porque Jesús no me dijo, no, es que estaba haciendo mal. Te lo está diciendo ahora, para que tomes conciencia. Es realidad. Entonces dice que los pastores se rebelaron contra él. Dice, los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Entonces vemos de que los profetas se desentendieron de Dios y empezaron a profetizar en nombre de un Baal. ¿Qué es un Baal? Es un señor muerto. Entonces vemos de que Dios se desentendió de los cuatro, del pastor, del sacerdote, del rabino y del profeta. Pero ellos sirven al mismo Dios. ¿Quién? El sacerdote, el rabino, el pastor y el sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios sabe de que el ser humano tiene gustos diferentes. Hay gente que dice, a mí los evangélicos no me gustan. ¿Por qué? Porque ellos gritan mucho, saltan mucho. Pero hay gente que dice, a mí me encantan los evangélicos. ¿Por qué? Porque saltan mucho, cantan mucho y oran mucho. A mí me encanta. Hay gente que dice, a mí me gustan los católicos. ¿Por qué? Porque ellos hacen la oración, todo es muy ordenado. Entonces Dios sabe que hay personas que son muy ordenadas y les gusta ese estilo y por eso Dios creó eso, como para que cada uno tuviera un estilo y tú te salves de alguna u otra manera. Y Dios te da cuatro caminos, incluso hasta más caminos para que tú te salves, porque tú dices, no, es que a mí no me gusta ni el pastor, ni me gusta el sacerdote. Yo me siento más cómoda con los rabinos. ¿Por qué? Porque los rabinos tienen un estilo muchísimo más ordenado. Entonces Dios te dice, hágale con el rabino. De todas maneras, él tiene que apuntar a un solo Dios, porque solamente tenemos un solo Dios. Y tú dices, no, es que yo no me siento cómoda ni con el pastor, ni con el rabino, ni con el sacerdote. Dios dice, bueno, entonces hágale con el profeta. Los profetas normalmente se visten de una manera diferente. Ellos visten de pieles de animales, se dan crecer el cabello, se dan crecer la barba y predican a la intemperie. No hay una iglesia diciendo, ay, me gusta ese estilo, hágale. Entonces Dios crea eso porque sabe de que él, cuando creó al hombre, él sabía de que el hombre tiene esos gustos. Cada uno tenemos una forma diferente de adorar a Dios. Pero ellos están hoy en día en conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque el pastor dice, mi enemigo es el rabino. El rabino dice, el sacerdote es mi enemigo. Y el sacerdote dice, no, el profeta es mi enemigo. ¿Cuándo qué? La Biblia dice que ellos cuatro sirven a Dios, al mismo Dios, y están peleando entre ellos. Debemos entender que todos servimos al mismo Dios, que es el Padre de Jesús. Es realidad, es realidad. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Entonces debemos entender que tú dices, venga, es que yo tengo muchos hijos. Y si yo, un ejemplo, Jehová nuestro Dios tiene muchos hijos. Él creó a Adán, pero de Adán salieron muchos humanos. Imagínate donde Dios hubiera creado solamente un fruto. Dice, bueno, les voy a dar a comer solamente papaya. Todos coman papaya. La gente dice, ay, Dios, estoy cansado de comer papaya. ¿Tenemos ese problema? No tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque Dios creó las manzanas, el banano, las peras,
mucha fruta que tú puedes variar. Y eso es lo que Dios hace. Dios también varía en estilos de adoración. Tú dices, es que yo realmente no me siento cómoda con un profeta, porque los profetas, ellos lo hacen todo al aire libre. Y ellos hablan mucho de la naturaleza, hablan mucho, y yo, no me siento cómoda. Entonces Dios dice, bueno, es que ese no es tu estilo, tranquila. Tu estilo es más con los pastores. Tú dices, bueno, voy a visitar a un pastor. Y te sientes totalmente cómoda. Y Dios dice sí, pero él te tiene que acercar al Creador, que es a Jehová nuestro Dios. Hay gente que dice, no, a mí no me gustan los evangélicos. Yo, un ejemplo, tú puedes decir eso en tu corazón, pero no puedes aborrecer a un evangélico porque es tu hermano. Tú tienes que decir solamente, no me gusta el estilo. Y ya, pero no tienes que aborrecerlo porque es tu hermano. Tú dices, a mí me gustan más los rabinos, porque los rabinos enseñan de una manera más ordenada. Ellos cantan y bailan. Y me gusta su estilo. Entonces Dios dice, ve y reúnete con ellos. De todas maneras, ellos también están adorando al mismo Dios. Entonces, a mí no me gusta ni el pastor ni el rabino. Me voy a reunir con el sacerdote porque el sacerdote me visita en la casa, son muy educados, son muy estudiados. Me gusta el sacerdote. Supone que el sacerdote también tiene que acercarte a Dios, al mismo Dios que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ambos se guían con la Biblia. Ambos. Y la Biblia dice que el creador es Jehová nuestro Dios, el que nos está despertando en conciencia. Entonces aquí al final dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Por qué? Porque como ellos se apartaron de Dios, empezaron a hacer cosas que no convienen. Y andaron ¿qué? Tras cosas que no aprovechan. Al final no tienen ningún provecho todo el mal, todo lo que ellos hicieron. Es realidad. Ahora bien, luego de que Dios te da un pastor, te da un rabino, te da un sacerdote o te da un profeta, tu camino espiritual continúa. El camino espiritual de una persona continúa. Y Dios le pone un maestro espiritual. Los pastores, los rabinos, los sacerdotes o los profetas son personas que te acercan a Dios. Son personas que te acercan a Dios. Y luego Dios te pone maestros que hacen que tú te vuelvas un Dios. El hombre se vuelve un Dios en la iglesia. Para eso va a la iglesia, para volverse un Dios. Y Jehová sube una categoría arriba de nosotros donde Él es que el Dios de dioses. O Jesús es el Dios de dioses. Y cuando Él te pone un maestro espiritual es porque Él te va a enseñar a manifestar. ¿Qué es manifestar? Es traer algo invisible al mundo visible. Es realidad. Y Dios te lo enseña. Debes saber que la historia de Jacobo Greenberg, él es muy conocido en el mundo espiritual, en el mundo de la manifestación. Lo tienen en un concepto muy elevado. ¿Por qué? Al parecer porque fue muy bueno. Es realidad. Entonces, Jacobo Greenberg era un judío, despertó en conciencia. Y él estaba enseñando a otros. ¿Por qué? Porque Dios lo despierta en conciencia. Dios elige quienes despiertan y quienes no despiertan. En la realidad. Luego tenemos al sacerdote, Neville Goddard. Se entiende que la familia de Neville Goddard era cristiana. Y ahorita vamos a entender por qué aparecen esos dones en ciertos niños y en ciertas niñas. Porque no todos tenemos esos dones. No todos. Es realidad. Y tenemos también gurús. Dios también utiliza los gurús. Entonces, muchas veces la gente se asusta, más que todos los cristianos, porque dicen, venga, es que en la Biblia nunca se habla de gurús. Pero todo le pertenece a Dios. Por eso Dios, Él es el Padre del todo. Y es el que crea a los maestros y les pone diferentes nombres. Diferentes nombres. Jehová nuestro Dios, Él es el Padre del todo. Tanto que Jesús es conocido como el Todopoderoso. Y Él puede ponerte un maestro y le ponen otro nombre. Le dicen, no, ese es un maestro espiritual. ¿Quién lo puso? Jehová nuestro Dios. Es para Él. Y Él te enseña a través de ese maestro lo que tienes que aprender. Esa es la realidad. Entonces debemos entender que tenemos un nivel donde están tus pastores, tus rabinos, tus sacerdotes y tus profetas. Porque ellos son la parte principal, porque ellos te van a ayudar a contenerte. Antes de que aparezcan tus
poderes. Debemos entender eso. La ley, que son los mandamientos que Dios nos dio, nos sirven para contenernos. Cuando nos aparecen los poderes o los dones se activan o despertamos en conciencia o alcanzamos la iluminación, la persona se vuelve totalmente diferente y necesita que contenerse. Decir, bueno, yo tengo ciertos dones, pero no puedo hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si te despiertan dones, tú dices, bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Soy un Dios, puedo hacer lo que yo quiera. Y Jesús te dice, sí, tú eres un Dios. ¿Tienes los dones? Eres un Dios. Porque para eso Él nos creó, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios sabía de que en el futuro Adán iba a despertar en conciencia y se le iban a despertar los dones. Y Él nos encarga de qué? De enseñarle a Adán, pero Él nunca le dice, mira, yo soy tu creador y te voy a enseñar. Él simplemente ¿qué hace? Empieza a enseñarte. Miren lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 20, dice, bien que os dará el Señor pan de congoja, que es lo que no queremos, comer pan de congoja. El pan de congoja es cuando tú comes algo y te duele. Y dice que el Señor dará cuando Él empieza a trabajar en el hombre, a ayudarlo a despertar en conciencia y luego el hombre lo niega. Entonces Dios ¿qué hace? Le da pan de congoja, que es un castigo. Le dice, mira amigo, yo te estuve ayudando todo ese tiempo, te estuve enseñando a manifestar todo ese tiempo, pero si tú me niegas, yo también te voy a negar en el día que quieras entrar en el cielo y te voy a dar un castigo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, tiene toda autoridad, dice. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. El agua de angustia es cuando tú bebes un vaso de agua y tú empiezas a temblar. Entonces, voy a tomar agua, empiezas a temblar. ¿Por qué? Porque tienes miedo de todo. Todo te da miedo. Tu espíritu se vuelve un espíritu cobarde. Entonces tú dices, comes pan de congoja, que es tristeza, y bebes agua de angustia. Dice, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. ¿Quién pone los maestros? El Creador. ¿Quién los quita? El Creador. Nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y eso le sirve a la humanidad. ¿Para qué? Para que pueda despertar en conciencia. ¿Por qué? Porque el despertar en conciencia, que eso lo vamos a explicar más adelante, ha ocurrido muchas veces. Y Dios tiene que destruir la generación. ¿Por qué? Porque puede ser un peligro. Dios termina que destruyéndolos. Esa es la realidad. Ahora bien, vamos a entender de dónde aparecen esos dones, por qué aparecen personas que pueden manifestar y otras no. O se puede despertar esos dones, ¿cómo hago para despertarlos? Entonces nosotros debemos entender de que todo en la vida se gana y con el Creador, Jehová nuestro Dios, es igual. Jehová nuestro Dios nos exige devoción absoluta. Y eso incluye darle nuestro servicio. Es decir, poner todo lo que es nuestro, que Él nos lo dio, a su disposición, a disposición del Creador. Entonces, yo le doy mi servicio al Creador y el Creador me está evaluando, me está evaluando. Y cuando Él termina su evaluación conmigo, Él ya entiende cómo yo voy a ser en la eternidad. Y de acuerdo a esa evaluación, Él me va a dar los dones. Pero vamos a entender dónde aparecen esos dones. Porque incluso muchos cristianos no se dan cuenta y hay como, se puede decir que un desperdicio de potencial. ¿Por qué? Porque muchas veces el Creador envía nuestras bendiciones o nuestros dones a través de nuestros hijos. Dones o bendiciones. Y esas bendiciones se pierden. Se pierden. Presten atención a esto. Ezequiel capítulo 18, versículo 2 dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentena? ¿Qué significa esto?
Este es un dicho o un refrán pronunciado muy común en Israel. Porque ellos dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios hace esto de darle nuestras bendiciones o nuestros dones a nuestros hijos? Y ellos lo utilizan como un refrán. Ellos dicen, ya sabemos de que nuestros dones, nuestras bendiciones van en nuestros hijos. Y para muchos de ellos no les parece justo eso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios intercambia esas cualidades. Muchas veces Él es bueno o a veces es justo. Él cambia de cualidades, pero siempre sigue siendo santo. Siempre sigue siendo santo. Y muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo bueno. Porque nuestros hijos hacen parte de nosotros. Entonces, que envíe nuestras bendiciones o nuestros dones en medio de nuestro hijo o nuestros hijos hace parte de nosotros. El dicho dice así, que dice, los padres comieron las uvas agrias. Entonces vemos de que los padres están comiendo ¿qué? Algo agrio y que no es agradable. ¿Por qué? Porque Dios te prueba. Las pruebas no son agradables, las que hace el Creador. No son agradables. Dios te prueba un tiempo, un tiempo. La prueba va al desierto y Dios te prueba. Y Dios muchas veces puede quitarte todo. Dios dice, no, voy a quitarle todo a ver qué dice. Y Dios muchas veces te quita todo para que tú lo pongas a Él en el puesto número uno. Y tú puedes perder todo diciendo, no, yo perdí mi casa, perdí mi carro, pero ¿por qué si yo me estoy acercando a Dios? Porque Dios te está ¿qué? Probando para que tú lo pongas a Él en el puesto número uno. Y luego Él te regresa todo al doble. Al doble. Así le pasó a Job. Y Dios hace lo mismo con otras personas, porque Dios a todos nos prueba de formas diferentes. Hay personas que Dios les envía una enfermedad y luego los cura. Dios prueba de muchas maneras, es realidad. Y cuando tú terminas la prueba, Dios te da una recompensa. Mucha gente dice, no, Dios me da dinero. No a todos, no a todos. A algunos les puede dar dinero, a otros les da dones y bendiciones. Y lo mejor son los dones y las bendiciones. Y ahí aparece el tema de la manifestación. Y luego dice, y los dientes de los hijos tienen la dentena. La dentena es la parte buena, donde vemos al niño sonriendo, diciendo, venga, el niño está contento, pero los padres están tristes por el tema de la prueba. Cuando termina la prueba, pues ya uno queda contento, pero la alegría queda en los hijos. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de cometer un error y es el error que cometen los padres. Y es que ellos deben enseñarle los mandamientos a sus hijos. Cuando Dios se da cuenta de que ellos no van a enseñarle los mandamientos a sus hijos, Dios hace eso, le envía sus dones a través de los hijos. Entendámoslo. El deber de un padre y de una madre es enseñarle los mandamientos a sus hijos. No es el deber de un pastor, no es el deber de un sacerdote, no es el deber de un anciano de los testigos de Jehová y no es el deber de un rabino. Dios no le exige al pastor enseñarle a los hijos ajenos los mandamientos, sino que le dice a los padres, ustedes son los que le van a enseñar los mandamientos a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos escuchan más a sus padres. Esa es la idea. Los hijos escuchan más a sus padres. Es decir, en vez de yo irme a evangelizar a una cantidad de gente, le predico a mis hijos. Y Dios dice, muy bien. Incluso el pastor puede decir, este sábado no voy a hacer culto. ¿Pero por qué, pastor? No nos puede dejar sin culto. Sí, porque voy a predicarle a mi familia.
Voy a estar con mi familia y voy a predicarle a ellos. Ustedes hagan lo mismo en sus casas. Hagan lo mismo en sus casas porque es un deber del pastor enseñarle a su familia, un deber del sacerdote enseñarle a su familia. Es un deber del anciano de los testigos de Jehová enseñarle a su familia. Es un deber de un rabino enseñarle a su familia, porque miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9 dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esas palabras, los mandamientos, deben estar en el corazón de la persona. Y las repetirás a tus hijos. Aquí estamos hablando de quiénes? De padres. Los padres le hablan a sus hijos. Es un mandamiento del Creador. Los padres le hablan a sus hijos y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. El pastor no puede estar todo el tiempo en tu casa. El rabino no puede estar todo el tiempo en tu casa. El sacerdote no puede estar todo el tiempo en tu casa. El anciano de los testigos de Jehová no todo el tiempo puede estar en tu casa. Esa es una tarea para los padres. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Entonces mi deber como padre es que yo le digo, hijo, es tiempo de levantarse. Hijo, acuérdate que tú tienes que poner en primer lugar a Jehová nuestro Dios. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Guarda el día de reposo. No puedes matar. Cuando se va a acostar, hijo, acuérdate de la ley del Creador. No te vayas a olvidar por ningún momento. Cuando vamos al camino, hijo, te voy a llevar a la escuela. Pero hijo, acuérdate de los mandamientos, que es lo primordial. Entonces yo todo el tiempo le estoy enseñando. Dice que mi deber es que repetirle a mis hijos los mandamientos, hasta que ellos se lo aprendan hasta de memoria. Dice, no, yo me sé los mandamientos de memoria porque mi padre siempre me lo repetía. Cuando Dios se da cuenta de que ellos, los padres, cumplen ese mandamiento, Dios permite de que los dones que ellos ganaron queden para ellos. Queden para ellos. Si no, Dios envía los dones por medio de sus hijos. Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando tú miras de forma consciente o subconsciente algo escrito en la pared o en las puertas, al final tú empiezas a aprenderlo. Entonces vemos de que aquí es donde está el error de los padres y por eso Dios envía los premios de ellos, los dones, por medio de sus hijos. Porque ellos no cumplen esta parte. ¿Por qué no la cumplen? Porque no leen la Biblia, no conocen a Dios. Si tú conoces a Dios, tú dices, no, es que Dios me manda a que yo le enseñe los mandamientos a mis hijos. Y así yo voy a poder disfrutar de mis dones. Porque les digo que Dios cuando envía los dones por medio de nuestros hijos, es haciendo bueno. Porque hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento para el niño. Entonces, si Dios envía mis bendiciones a través de mi hijo y mis bendiciones son de dinero, mi hijo recibe mucho dinero. Y dice, uy, ahí me va muy bien, todo lo que yo hago prospera. Es una bendición. Y entonces como yo honro a mis padres también disfrutan de esa bendición. Pero imagínense un hijo que no honra a su padre ni a su madre, dice, no, yo me enriquecí por mí mismo. Y no sabe de que lo que está disfrutando es de un don que ganaron sus padres. Entonces, ¿ven esa importancia? Entonces debemos entender de que nuestros hijos son un canal de bendición. Pero lo correcto es que las bendiciones queden en mí, porque yo las voy a poder aprovechar, hacer lo que necesito hacer. Entonces, no, es que yo pedí a Dios una bendición, yo quiero un carro. Lo quiero. Yo le oré a Dios por el carro. Entonces,
Hice el curso para conducir y me falta el carro. Paso la prueba, Dios me da el carro. ¿Por qué? Porque yo guardo los mandamientos y también se los enseño a mis hijos. Si yo no hago eso, quien va a disfrutar del carro va a ser mi hijo. Va a ser mi hijo. Porque Dios envía nuestras bendiciones a través de nuestros hijos. Y tú solamente te contentas en verlo en tu hijo y tú dirás, pero ¿por qué así? Porque tu deber es enseñar los mandamientos a tus hijos. Ahora bien, Jehová nuestro Dios en el futuro dice de que eso no va a ser así, de que eso ya no va a ser más así. ¿Por qué? Porque el Creador, Jehová nuestro Dios, sabe de que de alguna otra forma que Él le dé nuestros dones a nuestros hijos o nuestras bendiciones es algo injusto, pero Él sigue siendo bueno. Entonces lo mismo ocurre con la pareja, porque no es justo de que Dios le cumpla a ellos, pero ellos no cumplan. El deber de la pareja es enseñar los mandamientos a sus hijos, cumplir ese mandamiento. Y el deber de Dios es dejar de que ellos disfruten de sus dones. Pero como ellos no cumplen la parte de ellos, Dios envía sus dones a través de sus hijos, porque Dios siempre es fiel. Eso no se puede negar. Entonces, mire lo que dice la escritura. Jeremías capítulo 31, versículos del 29 al 30 dice, en aquellos días, futuro, 2025, no dirán más, ya la gente no va a decir, los padres comieron las uvas agrias y los hijos de los dientes y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentena. Entonces, en el futuro, el creador dice, yo voy a quitar eso, ya no voy a poner más ese sistema de que los padres van a pasar las pruebas y los hijos van a recibir las bendiciones. En el futuro él va a quitar eso. ¿Por qué? Porque los padres van a comprender de que es deber de ellos enseñarle a sus hijos. El sacerdote en el futuro te va a decir, mira, yo le estoy enseñando a mis hijos, no hice misa. El deber tuyo es irte a tu casa y enseñarle a tus hijos. El pastor va a decir, mire, no hice culto porque le estoy enseñando los mandamientos a mis hijos. Vete a tu casa y haz lo mismo. Enséñale a tus hijos los mandamientos. El anciano de los testigos de Jehová va a decir, mire, no hicimos reunión. Vete a tu casa y estudia los mandamientos con tus hijos, con tu familia. Porque yo estoy haciendo lo mismo con mi familia. Porque es un deber de cada hombre, de cada mujer, enseñarle los mandamientos a sus hijos en una temprana edad, cuando ellos están absorbiendo conocimiento. La mejor edad para enseñar los mandamientos a tus hijos es entre los 7, 12 años, 18 años y 25 años. Yo les refuerzo en estos tiempos que son de aprendizaje. Pero la escritura enseña de que yo debo repetirle eso a mi hijo todos los años. Pero, ¿por qué elijo el 7? El 7 es un número en que el niño pasa a otro nivel de conciencia, tanto que se le olvida todos los recuerdos de cuando él era niño. Se le olvida todo. Si tú le preguntas a un niño, oye, ¿tú recuerdas cuando, no sé, cuando tenías 5 años? Él te va a decir, no, no tengo recuerdos casi. De cuando tenías 4 años, tampoco. 3 años, tampoco. 2 años, tampoco. Normalmente el ser humano no tiene recuerdos de cuando tenía 2, 3 o 4 años. Él empieza a tener más conciencia después de los 7 años. Luego entra a los 12 años, donde su conciencia empieza a abrirse y empieza a absorber más conocimiento. Luego empieza una etapa de descubrimiento, que es la de los 18 años, cuando el niño empieza a descubrirse y encuentra la rebeldía. Y es el momento adecuado para diríamos como reenseñarle los mandamientos, reforzárselos. Luego los 25 años ya es una etapa de madurez,
pero también de incertidumbre, donde el ser humano quiere descubrirse en otras etapas. Entonces vuelvo y le reafirmo los mandamientos. ¿Qué pasa cuando una persona busca aprender ya siendo vieja? La escritura dice que esa persona no tiene raíces, no tiene cimentación y eso lo puede llevar a desviarse. Por eso es bueno cultivar el cristianismo desde casa, desde casa. Es realidad. Los padres, como dice, en aquellos días no dirán más. Ese dicho ya no va a aplicar. Dice Dios, yo lo voy a quitar. Los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentena, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comen las uvas agrias tendrán la dentena. Entonces Dios promete de que todo hombre, dice, esa parte es la más importante, dice, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentena. Entonces, si yo como las uvas agrias, Dios dice, usted va a recibir sus propias bendiciones. Ya no van a ser por medio de sus hijos, sino que usted mismo las va a recibir. ¿Por qué? Porque en el futuro las personas van a entender la responsabilidad para que las bendiciones no vayan a sus hijos. Yo le enseño los mandamientos a mis hijos, que es mi deber como padre. Es realidad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces es un mandamiento de que yo debo enseñar los mandamientos a los hijos de mis hijos. Reforzarle los valores que el Creador nos manda. Es mi deber. ¿Para qué? Para que mis bendiciones no se vayan a mis hijos, sino que permanezcan en mí. ¿Cómo? Y también debemos entender esto. Cuando yo le enseño los mandamientos a mis hijos reciben unos dones, pero ya son porque son de ellos. Ellos nacen con ellos. Y yo le enseño los mandamientos, esos dones no se van a desperdiciar, sino que mis hijos van a saber cómo utilizarlos. Y Dios les va a permitir utilizarlos. Hablamos de dones como sanidad, ver el futuro, palabras de poder, invocaciones. Incluso llegamos a hablar de viajar en el tiempo, la transfiguración, sanar, hacer milagros, dones poderosos. Es una realidad porque Dios da lo mejor. Dios da siempre lo mejor. Pero entonces, ¿por qué Dios decide que guarde los mandamientos? Porque Dios no le puede dar a una persona dones y que luego se quede Satanás con esa persona, que pasa muchísimo. De que Dios le despertó los dones a esa persona y luego esa persona se va con Satanás. ¿Por qué? Porque no le enseñaron los mandamientos y no le dijeron, miren, esos dones solamente los puedes utilizar para el Creador. Solamente para el Creador. No puedes utilizar los dones que Él te dio sirviéndole a un ser malo como Satanás. No lo puedes hacer porque sería una conchudez. Y lo que vas a hacer es que condenarte. Eso es lo que van a hacer, lo que va a hacer, condenarte. Es una realidad. Vamos a entender la evolución espiritual de una persona. Aquí tenemos a los padres. Ellos decidieron acercarse al Creador y prestarles el servicio. Ser serviciales con el Creador. Y el Creador los aceptó, dijo, ustedes van a ser mis ayudantes. Y ellos cumplen una obra. Dios los puede mandar a construir, Dios los puede mandar a predicar, Dios los puede mandar a hacer diferentes cosas, diferentes misiones. Porque todos tenemos un propósito, que eso hace parte de cuando una persona alcanza la iluminación. Cuando tú vives como una persona normal, tú dices, venga, yo nací para ser policía. Y resulta pasa de que eso es una programación que tú adquiriste porque viste que un policía es muy querido, gana mucho dinero, se puede pensar eso,
porque los policías no es que ganen tan bien que digamos, no. Puedes llegar a pensar eso. Pero cuando tú alcanzas la iluminación, dentro de ti te despierta la misión que Dios te asignó en el momento que te creó. Y esa misión es mucho más importante que lo que tú estés haciendo. Tú dices, no, yo me siento bien desde que estoy haciendo lo que realmente debía hacer cuando Jehová nuestro Dios me creó. ¿Qué se llama? Cuando la persona alcanza la iluminación. La iluminación. Entonces, una persona entra en su proceso de ¿qué? De despertar espiritualmente. Pasa algunas pruebas, momentos buenos, momentos malos. Alcanza la iluminación. Te vuelves un iluminado. El iluminado ya sabe quién es su creador. Ya entiende el deber que tiene que cumplir. Es una persona que alcanzó la iluminación. Luego de la iluminación, Dios le empieza a despertar dones, porque los dones te van a ayudar, te puedes volver muy intuitivo. Tú dices, venga, es que yo puedo sentir cuando una persona miente, yo puedo sentir cuando una persona está muy enferma, yo puedo sentir en las energías, te vuelves más intuitivo. Y luego tú puedes tener relaciones sexuales con tu esposa y engendras un hijo. Y como ese hijo nació cuando tú ya habías alcanzado la iluminación, Dios envía por medio de ese niño dones y bendiciones. Ese niño viene con dones y bendiciones. Y bendiciones. Y ese niño, cuando empieza a hablar, dice, venga, es que yo tenía una relación con Dios. Dios está en todo, yo siento a Dios. ¿Por qué? Porque Dios entra en el corazón de estas personas, entra en el corazón de sus padres, mientras ellos van pasando las pruebas. Y luego el niño tiene una conexión con Dios y puede aparecer una persona que se vuelve un maestro de manifestación, como Neville Goddard. Se puede volver un maestro de manifestación. Y de ahí aparecen las personas que enseñan a manifestar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un control sobre el universo. Dios les permite controlar el universo. Por cuanto ellos nacieron en los momentos que estaban pasando esas pruebas. O en el momento que estaban sirviendo al Creador. Ya ven por qué aparecen personas que saben manifestar o saben hacer milagros, porque pueden aparecer muchos dones. Los dones son muy diversos. Es realidad. Entonces puede aparecer un niño. Nace un niño en medio de eso, de ese despertar, de esa iluminación, y ese niño nace con los poderes. Nace con los poderes. Es la realidad. Pero recordemos que Jesús es el que supervisa todo. Él siempre está mirando a los humanos y mira quiénes son dignos de despertar en conciencia y quiénes no, ya que todos estamos despertando en conciencia. Dios está despertando a algunos y no a todos. Y ahí aparecen maestros espirituales. Tenemos a ese, tenemos a San Guru, tenemos a Neville Goddard, tenemos a Greenberg, Jacobo Greenberg, y tenemos a los maestros que normalmente se ven en Gaira. En Gaira hay muchos maestros que son muy buenos, pero recordemos que todo este despertar lo está haciendo el mismo creador para que vayamos más allá. Pero recordemos que también yo les estoy advirtiendo sobre el error que tenemos, que las personas, esos maestros están diciendo, venga, tú a Dios lo puedes llamar como tú quieras, llámalo universo, llámalo Dios, llámalo Señor, como tú quieras. Es una falta de respeto. No podemos llamar a Dios de esa manera. Tenemos que decir, no, su nombre es Jehová, su nombre es Jehová. Él es el que todo el tiempo los ha estado ¿qué? Ayudando en sus corazones, explicándoles. Donde ustedes tienen una relación con Él. Ustedes lo llaman Dios, pero su nombre original es Jehová, así como está escrito. Y Él es el que nos está haciendo despertar en conciencia. Tú dices, no, es que yo tengo un maestro de manifestación y Él me enseña cómo manifestar. Él tiene una relación con Dios y Dios le está explicando todo en su corazón. Su corazón
le explica a él y él me explica a mí, porque él tiene una relación con Dios y él me explica a mí. Pero esa persona, ese maestro de manifestación, tiene una conexión con Dios, que si él niega esa conexión con Dios, Dios se retira y él deja de enseñar, ya no sirve. Porque la persona no es la esencia es Dios, que es lo más importante. O si la persona dice, no, tú, si la persona dice, oye, te voy a enseñar a cómo manifestar, pero tú mira, llámalo como tú quieras, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo Dios, vas a estar escuchando todo eso y él dice, esa persona no me respeta, no, tenemos una relación, pero no me respeta, entonces yo tampoco le voy a servir más. Porque al final Dios es el que enseña cómo mover el universo. Porque cuando tú tienes que manifestar algo, tú dices, yo deseo. Desear es como un imán. Y ese imán empieza a mover los engranajes del universo. Y tú dirás, ¿cómo una persona tan pequeña como yo puede llegar a mover el universo? Para que todo se alinee y yo tenga lo que deseo. Y lo que ocurre es que nosotros somos fractales del universo y tenemos una porción del universo. Esa porción del universo es como un todo. Entonces yo cuando deseo, que es la fuerza magnética, estoy atrayendo lo que yo deseo. Y eso empieza a alinearse para que yo lo tenga. Y eso es lo que te enseñan a manifestar. Eso es lo que te enseñan. Pero solamente lo puede enseñar el creador. Solamente lo puede enseñar porque fue el que creó el mecanismo para manifestar. Y eso que les estoy explicando, algo que es sencillo, porque no hemos estado hablando del tema alquímico que ocurre en la persona, ya que cualquier persona no puede manifestar. Tiene que pasar por un proceso alquímico mental. ¿Para qué? Para que su mente tenga más fuerza y su corazón tenga más fuerza y sea como un imán. Las personas, como esta persona que vemos en pantalla, ellos nacen con un corazón y una mente diferente a la de un ser humano normal. Esas personas nacen con un corazón diferente. Para poder atraer su corazón es más magnético y su mente también es magnética. Incluso Jacobo Greenberg, sus mentes son magnéticas, tienen una fuerza magnética enorme. Hoy en día tenemos maestros que están despertando. De pronto has visto a Álvaro. Él enseña el tema de la manifestación. Para mí, él es nuevo. Para mí, él es nuevo. Una persona que está iniciando. Porque hay personas que saben muchísimo, en especial los masones y los Illuminatis. Ellos saben muchísimo más del tema de la manifestación. Es una realidad. Tenemos a Mario Saban, pero Mario Saban ya tiene recorrido, hay que decirlo. Que incluso Mario Saban recibe toda la información que él tiene del mismo Dios, del mismo Jesús. Porque Jesús es el que enseña. Pero Jesús, mire lo que hace Jesús. Jesús, aun cuando la persona lo va a traicionar, porque él dice, él sabe, Jesús sabe de que esa persona que él va a ayudar en el futuro no le va a dar las gracias, pero él aún así te ayuda. Jesús te ayuda, porque Jesús es muy bueno y se pasa de bueno, eso no se puede negar, porque muchas veces el ser humano dirá, venga, esa persona que está ahí, yo la voy a ayudar, pero yo ya sé de que me va a traicionar. Tú mejor dices, yo no la voy a ayudar, mejor no la ayudo. Si me va a traicionar, mejor no la ayudo. Eso lo quería una persona normal. Pero Jesús te ayuda. Aún así, te ayuda. Él te ayuda. Jesús te ayuda. Entonces, toda la información que tiene Mario Sabán es dada directamente por Dios, por Jehová nuestro Dios, por Jesús. Lo que él sabe, no lo sabe por él mismo. ¿Por qué? Porque él es un humano que fue enviado a la tierra a nacer por el mismo Dios. Incluso yo no elegí mi cabello, yo no elegí mis cejas, yo no elegí mis ojos, no elegí mi nariz, no elegí mi rostro, no elegí mi color de piel, no elegí mis padres, no elegí la ciudad en que nacer, no elegí ni siquiera el lenguaje. El creador me envió con todo y me dijo, mira, explica estas cosas y ya, ya. Entonces, así mismo vino Mario Sabán. Él vino con las características que Dios quería que él tuviera.
Y Dios en cada persona envía un conocimiento distinto. Todos tenemos un conocimiento distinto. Y no, yo no elijo ese conocimiento. Ni siquiera Mario Sabán tampoco eligió el conocimiento que iba a decir, sino que Dios se lo dio, Dios se lo asignó. Y él tiene que cumplir la misión. Él tiene que cumplirla. Y él va que enseñando lo que Dios mandó que él enseñara. Ni siquiera él lo determinó, él no dijo, venga, quiero ir a la tierra a enseñar todo sobre la cábala. No. Dios dijo, tú vas a ir a la tierra y vas a enseñar acerca de la cábala. Y punto. Jesús le traza el camino. Y Mario Sabán, ¿qué hace? Solamente lo recorre. Tenemos a Lander, Lander Díaz. Es importante devolver un poquito a Álvaro. Álvaro me parece que es uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque él utiliza la Biblia. Tú vas a los videos de él y él siempre utiliza la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene una conexión con Cristo. Él tiene una conexión con Jesús. Y él siempre te dice, no, es que Jesús hacía eso, Jesús multiplicaba los panes, Jesús andaba en el agua, Jesús hacía esto. Y él utiliza la Biblia para enseñar el tema de la manifestación. Y eso es válido, porque él tiene una conexión con Jesús. Él la tiene, eso no se puede negar. Entonces, Lander Díaz, él también está despertando en conciencia y está enseñando. Es bueno también uno cuando despierta en conciencia ir enseñándole a otros y uno también mismo va aprendiendo. Eso es muy bueno, porque uno también va aprendiendo. Y Lander Díaz, él está enseñando el tema de la alquimia en el cuerpo, de que nuestros corazones son magnéticos, nuestra mente es magnética y tú puedes atraer lo que tú quieras. Y ellos, todos ellos tienen una conexión con Dios. El problema es que si las personas niegan a Dios, se van a meter en un problema enorme. ¿Por qué? Porque Dios los eligió. Dios te llamó a estar cerca de Él. Pero si tú lo rechazas a Él, Dios luego se aira y te da un golpe muy fuerte. Te da un golpe muy fuerte. Es realidad. Aquí tenemos Paola Herrera. Ella enseña manifestación, dinero. Funciona 99%. Pruébalo y me cuentas. Entonces, Paola, ella enseña, tiene muchísimos videos, el tema de la manifestación acerca del dinero. Recordemos que muchas personas no hacen el proceso para ganarse esos dones, sino que ellos tienen los dones que son de sus padres. Esta mujer, para mí no se ve que sea cristiana, no sé su vida religiosa, pero no se ve como una cristiana, puede que lo sea o puede que no lo sea. Pero para mí ella tiene los dones que eran de sus padres y ella está disfrutando ese don, no por ella, sino por sus padres. Y el deber de ella es agradecer al Creador, que es Jehová nuestro Dios. Y si ella, en algún momento que Dios le reclame diciéndole, mira, yo siempre te he estado ayudando, ahora es tiempo que tú hagas algo por mí, ven a servirme. Y ella rechaza al Creador, Dios le va a permitir de que todo el mal que ella no vivió porque Dios la estuvo protegiendo, entre en su vida y la deja hasta que quede abajo. Y luego tiene que empezar de nuevo. Sus hijos van a recibir las bendiciones de ella. ¿Por qué? Porque no escuchó a su creador en el momento que le habló. Y lo mejor es escuchar al creador cuando él te habla, cuando él te llama. ¿Por qué? Un ejemplo, digamos que yo a ti te llamo y tú no vienes. O digamos que tú me llamas a mí. Tú me dices, oye, ven, ven, ven. Y yo no voy. ¿Cómo te sentirías tú? Uy, llamé a esa persona y no vino. Me siento mal. Asimismo ocurre con el creador. Cuando el creador da una orden, a él le gusta que se cumpla y punto. Él te llamó, tú debes decir, aquí estoy. ¿Qué ordena el Señor Todopoderoso acerca de su sierva? ¿Qué puede hacer por ti, mi creador? Eso es una respuesta básica, en la realidad. Ahora bien, hay un problema que es muy enorme y es lo que estamos tratando de evitar. Y es que estamos buscando
tratar de evitar de que el creador nos destruya. ¿Por qué nos podemos volver una amenaza para el creador? No una amenaza como tal, sino como un problema mayor. Y es que el creador dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Tenemos la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Es un humano como nosotros, sino que está a una escala mayor, tanto que el universo es su cuerpo y Jehová es la cabeza. Y la semejanza de Dios. Tenemos en nuestro interior el poder de Dios. Dos elementos. La imagen de Dios y el poder de Dios. Lo tenemos. Entonces Dios sabe el poder que Él tiene y sabe hasta dónde puede llegar Él. Dios lo sabe. Y Adán también tiene ese mismo poder. Tiene el mismo poder de Dios. Sino que Adán lo tiene dormido. No sabe cómo despertarlo. ¿Y Dios qué está haciendo? Está despertando a los humanos en conciencia. Le está explicando, miren, ustedes también son como yo. Son literalmente mis hijos. Y yo les estoy despertando en conciencia. Pero si ustedes no se contienen, van a hacer cosas muy malas. Como pueden hacer cosas muy buenas, pueden hacer también cosas muy malas. Y si hacen cosas muy malas, mi deber será destruirlos. ¿Por qué? Porque yo los creé. Y es donde Dios entra a destruir. Le duele muchísimo, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es un peligro. Y mucha gente cree que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la perversidad de ellos. Y es cierto, pero ellos también poseían un conocimiento más avanzado que el nuestro. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, ellos tenían un nivel de conciencia mayor al que tenemos hoy en día hablando del 2025. ¿Por qué? Porque nosotros apenas estamos despertando en conciencia. Por los de Sodoma y Gomorra, ellos tenían un nivel de conciencia mucho mayor al nuestro. Y Dios los destruyó porque ellos se volvieron perversos. En vez de utilizar ese potencial de Dios para hacer lo bueno, lo están utilizando para hacer lo malo. Y Dios dijo, descenderé y los destruiré. Vamos a leer. Génesis capítulo 19, versículo del 4 al 13 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Por qué los habitantes de Sodoma preguntaron por dos varones que habían entrado en la casa de Lot? Lot es sobrino de Abraham y Lot vivía en Sodoma y a él lo visitaron dos ángeles. Los ángeles son seres andrógenos, son seres que parecen que son hombres, pero son tan bellos que parecen mujeres. Es una realidad, es una realidad. Puede ser un poco confuso, pero en la realidad son hombres hermosos que parecen mujeres. Es realidad. Incluso tú dices, no, es que yo soy un varón, yo soy un hombre, a mí siempre me han gustado las mujeres. Cuando tú llegas a ver un ángel en su máxima expresión, que es cuando Dios les permite transformarse en humanos, ellos se ven extremadamente atractivos incluso para el hombre más masculino, tanto que quiera tener un acto sexual con el ángel. Por eso la morada de ellos es el cielo y la forma original de ellos no es humana, sino que son animales. Dios les dio esa forma, pero Dios les puede permitir la transfiguración, que es transformarse en un humano, en su equivalencia humana, pues no es la forma original de ellos. Pero son seres muy hermosos. Y por eso los habitantes de Sodoma decían, vengan, esos hombres que entraron en tu casa, queremos estar con ellos. Dice, sácalos para que los conozcamos. Cuando dice que lo que querían conocerlo era por la tecnología o el conocimiento que tenían acerca del cuerpo. Ellos pensaban que el cuerpo es una PC, una computadora. El cuerpo de la mujer, que también es una PC,
una computadora, pero el cuerpo del varón tiene una USB. El pene es una USB. El pene del hombre es una USB y la vagina de la mujer es un terminal para conectar la USB. Entonces el hombre conecta su USB al cuerpo de la mujer y le envía la información que quiere imprimir. Porque el cuerpo de la mujer es como una impresora y le envía la información por medio del semen. Le dice a través del sexo, quiero imprimir una versión de mí en tiempo y espacio, como soy ahora. Y le envía esa información a la mujer. Y ella en 9 meses crea una versión del hombre y lo trae a la realidad. Así era la forma en que ellos miraban el cuerpo, como un computador biológico. Y ese computador biológico era mucho más inteligente de lo que son nuestros cuerpos hoy en día, ya que ellos podían sacar luz de sus manos. Un ejemplo, digamos que tú quieres vender algo, pero quieres mostrarlo. Ellos no utilizaban un celular diciendo, mira, te vendo esto. No, sino que ellos sacaban la imagen mental que tenían del objeto, la sacaban a través de sus manos en un destello de luz, porque su sangre era más inteligente. Y ellos se conectaban a través del ano para mirar el interior de la persona. Todos tenemos un fragmento del universo que es donde Jesús va cuando entra en nuestro corazón. Cuando Jesús entra en tu corazón, Él va al universo que hay dentro de ti. Entonces lo que hacían los de Sodoma era introducirse en el pene y mirar lo que había dentro de la persona, su universo, su ecosistema dentro de la persona. Lo hacían a través de qué? De la introducción del pene en el ano o la vagina. Y ese es un conocimiento oculto, oculto. Por eso dice, sácalos para que los conozcamos. Y Lot se da cuenta de que ellos querían que tener relaciones sexuales con los ángeles, porque miren lo que sigue diciendo, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué se imaginó Lot? Lot se estaba imaginando el acto que ellos iban a hacer con los ángeles, dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Entonces Lot dice, venga, yo tengo 2 hijas vírgenes, yo se las voy a sacar para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero los 2 varones que están dentro de mi casa no los van a tocar porque ellos son ángeles, siervos de Jehová. No los van a tocar. Entonces Lot intercambia sus hijas por los 2 ángeles. Y Lot ya sabía de que a los ángeles los querían violar. Pero a los de Sodoma no les interesaban las mujeres. No les interesaban las mujeres. Dice, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que han venido a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erguirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia el varón, a Lot, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano. El ángel de Jehová extiende su mano y tomó a Lot y lo entró. Y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Entonces, ahí, el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús, antes de manifestarse, es decir, antes de nacer, él envía un destello de luz que ciega, que ciega a los de Sodoma y Gomorra, los de Sodoma, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces ellos tenían la intención de entrar en la casa para sacar a los 2 varones y tener relaciones sexuales con ellos. Pero la ceguera no los dejó. Y dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más?
yernos o a tus hijos o a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de ese lugar, porque vamos a destruir ese lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Entonces la orden viene directamente ¿de quién? De Jehová nuestro Dios, destruir Sodoma, porque ellos tenían el conocimiento para despertar en conciencia, estaban enriquecidos, pero en una ciudad llena de maldad. Y Dios, ¿qué hizo? Los destruyó. Y luego vuelve y ocurre otro despertar espiritual. Entonces, para que no haya otro despertar espiritual y que Dios nos destruya, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo y vivir bajo sus mandamientos. Ustedes saben que Egipto es literalmente la capital del despertar espiritual. La gente siempre viaja, en el pasado siempre viajaba a Egipto para buscar su Dios interno, para despertar en conciencia. Pero Egipto fue destruida por Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos despertaron en conciencia, se dieron cuenta de que tienen chispa divina, que tienen una parte de Dios y empezaron a utilizarla para hacer lo malo. Entonces Dios dice, eso es un peligro, es mejor destruirlos. Ezequiel capítulo 29, versículos del 1 al 7 dice, en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, y habla contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo soy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Cuando tú despiertas en conciencia y tú alcanzas la iluminación, llegas a entender de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y tú, tu ego, tu ego crece, tu ego crece. Y tu ego te hace creer de que tú puedes llegar a ser mayor a Dios, pero eso es un engaño enorme, es un engaño que muchas personas pueden llegar a caer en eso. Pero debemos entender de que Dios siempre está vigilante al despertar espiritual de cada persona. Si Dios ve eso en tu corazón, lo más seguro es que termine destruyéndote. ¿Por qué? Porque eres un peligro, no puedes controlar tu ego. Dice, pues yo pondré mi garfio en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Entonces Jehová el Señor decide tomar represalias contra Faraón. ¿Por qué? Porque su ego se infló y dice, yo creé el Nilo. Eso es imposible de que esa persona haya creado el Nilo. ¿Por qué? Porque el Nilo se ha creado desde el principio de los tiempos, antes que existiera el mismo Adán. Y entonces, si le preguntamos a Faraón, ¿tú estabas cuando Dios creó los ríos? Él va a decir, no. ¿Sabes cómo crear un río? Tampoco. Entonces tú no creaste nada. ¿Pero por qué lo dice? Porque quiere y porque puede. Es simplemente su ego, una ilusión. ¿Tú puedes hacer un río? No puedes. Entonces no puedes decir de que tú hiciste el Nilo, porque no puedes hacer un río. Y dice, y te sacaré de medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. En el tiempo antiguo, Faraón era una de las personas más importantes en todo Egipto, donde incluso las personas llegaban a idolatrar al faraón como si fuera un dios. Y eso es real. En la antigüedad se entendía de que los faraones eran representantes de Dios en la tierra. Eran representantes de Dios en la tierra. Y aquí está diciendo de que Dios iba a mandar el faraón fuera de su tierra, como cuando tú pones un pescado en el agua. Él puede nadar tranquilamente. Egipto era el agua de faraón.
Imagínate tú una persona rica en Egipto. Dice, venga, es que el faraón se acerca. Yo voy a poner mesa para que el faraón coma. La mejor habitación, prepáresela para el faraón. Entonces, el faraón podía moverse tranquilamente en Egipto. Pero Dios dice, voy a hacer que tus peces también se peguen. ¿Y a dónde los voy a enviar? Al desierto, donde no hay agua, donde nadie conoce a Faraón, donde a nadie le importa a Faraón. Y allá Dios se va a cobrar todo contra ti, contra ti. Y dice, y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Y eso quiere decir mucho de lo que ocurrió en el pasado, que los humanos no quieren comprender esta parte de la historia. Y es que los que poseían el conocimiento antiguo u oculto o la sabiduría oculta eran los negros. Y los negros tenían un potencial enorme, mucho mayor al de una persona blanca. Pero ellos se rebelaron contra Dios, esclavizando a Israel, haciendo cosas malas, porque los que esclavizaron a los israelitas fueron personas negras. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y dice, y sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Eso quiere decir de que el faraón iba a morir de una forma indigna. Normalmente a un faraón, cuando es bueno, lo entierran en un sarcófago digno de un faraón. Pero aquí está diciendo de que ese faraón iba a morir siendo comido por los animales. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando, cuando te tomaron de la mano, te quebraste. Debemos saber de que Israel es un pueblo amado de Dios. El pueblo de Israel es un poco incomprendido por el mundo, pero ellos vendrían siendo directamente como los hijos de Dios. Entonces Dios mira al pueblo de Israel como sus hijos. Imagínate tú que tú tienes un amigo y uno de tus hijos le pide favor a uno de tus amigos y ese supuesto amigo tuyo no ayuda a tu hijo. Y luego tu hijo te dice, venga, papi, es que yo le pedí un favor a tu amigo y él dijo que me lo iba a hacer y al final no me lo hizo. Tú dirás, a mí ese amigo para qué me sirve. Y así mismo pasa con Faraón. Faraón escuchó los gritos de auxilio de los israelitas y él dijo que los iba a ayudar, pero al final no los ayudó. ¿El qué hizo? Cuando los israelitas más lo necesitaban, él se partió. ¿Les fue qué? De poca ayuda. Y Dios se enoja por eso. Dios dice, los israelitas son como mis hijos. Ellos vinieron a ti a pedirte ayuda y tú no los ayudaste, sino que fuiste doble. Dijiste que los ibas a ayudar, pero no los ayudaste. Y dice, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Entonces una persona dice, venga, necesito ayuda, me apoyo en esa persona, pero esa persona al final dice, no te voy a ayudar. ¡Buf! Te rompes. Así me pasó con Faraón y eso enoja más a Dios. Enoja a Dios. Primero, porque dijo que el Nilo era supuestamente de él, que él lo había creado. Se le subió el ego. Luego, vemos de que no quiso ayudar correctamente. Cuando pude ayudar, no lo hizo. Es un error enorme. Y Dios de todo eso se enoja. Dios se enoja. Se enoja. Ahora bien, debemos saber que los que primero tenían ese conocimiento antiguo eran los negros. Los egipcios, que ellos son muy importantes en el tema del despertar espiritual. Toda persona que despierta en conciencia sabe de que Egipto es muy importante. Egipto es una de las tierras más importantes en la Biblia, tanto que la Biblia dice así. Jehová los bendecirá diciendo, Egipto, pueblo mío,
el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Cuando Jehová nuestro Dios menciona a Egipto diciendo pueblo mío, es porque Dios tiene una conexión con Egipto, tanto que Jesús vivió en Egipto, en Etiopía. Dice, de Egipto llame a mi hijo. Egipto es un país, una tierra gloriosa, pero ellos utilizaron la sabiduría que Dios les dio para hacer lo malo, para esclavizar a otros pueblos. Y a Dios no le gusta eso, por eso dije que debemos tener una responsabilidad con los dones que Él nos da. No podemos llegar a pensar que podemos hacer lo que quiera, porque si cometemos errores con esos dones, al final tenemos que pagarlos. Entonces, ellos utilizan ese conocimiento, esos dones, ¿para qué? Para hacer lo malo. Y Jehová dijo, bueno, los que están arriba van a estar abajo, los que están abajo van a estar arriba. Y el conocimiento pasó de gente negra a gente blanca. Y ese conocimiento te hace más poderoso, te hace más astuto, te hace más comprensible para los demás. Es realidad. Y aparece quiénes? Los masones. ¿Quiénes son los masones? Masones. Los masones son los hijos de Salomón. Por eso decimos masones o Salomones. Salomones. Ya que el conocimiento pasó de gente negra a gente blanca. Y en el tiempo de Salomón fue que ellos aprendieron el tema de cómo despertar en conciencia. Por eso los masones vienen del tiempo de Salomón, no vienen de antes, sino del tiempo de Salomón. Entonces, miren lo que dice Dios. Es importante, presten atención. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, Adán tiene la imagen de Dios. Todos tenemos la imagen de Dios. Dios es un humano como nosotros, a una escala enorme. Viene la segunda parte que dice, conforme a nuestra semejanza. Aquí estamos hablando de qué? De poder. La semejanza de Dios es poder. Tenemos el mismo poder de Dios, a una escala más pequeña. Tenemos el mismo poder. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces tenemos dos cualidades de Dios, la imagen de Dios y el poder de Dios. Pero el poder de Dios, ¿dónde está? Está en nuestro interior y está dormido. Para despertarlo tenemos que pasar la gran obra, que es pasar a través del Nazariato. Y ahí el hombre despierta su conciencia y despierta sus dones. Y el hombre mismo se da cuenta de que él mismo es un Dios. Y que hay uno por encima de él, que es el Dios de dioses, Jesús. Y su padre, Jehová. Ellos son los dioses de dioses, es decir, por encima de ellos ya no hay nadie. Es realidad. Otros pueblos que Dios ha destruido: la Atlantis, los mayas, Nínive, y todos eran pueblos que tenían un conocimiento enorme. Habacuc capítulo 2, versículo del 12 al 14 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajan para el fuego, y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Cuando el hombre se conoce a sí mismo, está conociendo al Creador. Y él mismo va aprendiendo, tanto que el conocimiento se le expande. Temas de tecnología, de investigación, planetas, energías, todo eso lo entiende de una manera más fácil. Cuando tú alcanzas la iluminación,
el conocimiento se te vuelve más fácil, aprendes más rápido. Génesis capítulo 19, versículo del 24 al 25 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Jehová nuestro Dios destruyó la Atlantis, los mayas, los griegos, los cananeos. Dios es el que ordena la destrucción de Israel. Dios decide si destruye a Israel o no. Entonces, Dios siempre destruye las generaciones. ¿Por qué? Porque no son dignas de pasar más allá. No. Incluso Dios le resta tiempo al hombre. En la antigüedad, los hombres vivían 979 años, casi 1000 años. Hoy en día tú solamente llegas a vivir 80 años, así que se ha exagerado, porque una persona normalmente está viviendo a los 30 años. Y los antiguos vivían más porque tenían más inocencia. Y cuando despertaban en conciencia, ellos servían directamente a Jehová nuestro Dios. Pero hoy en día no son los mismos tiempos. Estamos ¿qué? Viviendo menos. Y nuestro nivel de conciencia es muy bajo, porque el hombre es muy inclinado al mal. Ahora bien, entonces debemos entender de que nosotros vivimos en una galaxia que es como un disco compacto. Y ese disco compacto se puede formatear las veces que Dios quiera. Entonces tenemos que la primera parte, Adán cuando come el fruto prohibido, cae del nivel de conciencia. Pero luego Dios empieza a despertarnos. El renacimiento es un despertar de conciencia. Aparecen personas que son pensadores, investigadores, científicos, y empezamos a despertar en conciencia, pero Dios puede volver a destruirnos como lo hizo acá. En el diluvio Él nos destruyó, volvimos a empezar. Y luego Dios destruyó la Atlantis, destruyó Nínive, destruyó Egipto, destruyó Babilonia, ha destruido muchos pueblos. ¿Por qué? Porque no son dignos de despertar en conciencia. Ya que, como les digo, puede ser un peligro para la humanidad. Que una persona alcance otro nivel de conciencia. Esa habilidad. Debemos entender de que nosotros hemos despertado en conciencia muchísimas veces, pero siempre terminan destruyéndonos. ¿Por qué? Porque no demostramos un comportamiento digno de ese nivel de conciencia. ¿Cuánta conciencia podemos soportar? Entonces el creador decide si lo destruye o no destruye. Él mira si la generación es digna de tener ese conocimiento o de no. ¿Por qué este despertar en conciencia es tan importante para Jesús? Porque Jesús hace aparecer variantes de él, personas que son similares a él. Adán es un ser que fue creado perfecto, pero él es un producto sin terminar. ¿Cómo algo puede ser perfecto pero sin terminar? Así es Adán, ya que el creador dividió todo su poder, lo dividió en las garras retráctiles del león, la fuerza del toro, en los ojos del águila y la piel del leopardo. Debemos entender de que Dios se divide su poder y le permite a Adán que él pueda escoger qué poder le gusta de los animales. Tú dices, no, yo quiero ser como Batman, el hombre murciélago. Diciendo, no, yo quiero ser como el león, tener las fuerzas del león, ser como Sansón, tener super fuerza. Y Adán busca transformarse en un dios, diciendo, no, yo quiero tener super fuerza. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta la super fuerza, quiero tener magia. Y Dios te enseña para que tú te vuelvas un Dios. Y Jesús es el Dios de dioses. Jesús tiene mucho conocimiento, él sabe la teletransportación, sabe viajar en el tiempo, sabe cómo controlar el espacio, sabe cómo sanar, sabe cómo crear otro mundo, sabe cómo ordenar un planeta, sabe cómo llamar planetas a la existencia. Él sabe muchísimo. Y él lo que busca es enseñarle al hombre que el hombre aprenda y se vuelva un Dios.
Porque Jesús es el Dios de dioses. Miren lo que él dice. Palabras de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Entonces, Adán mira qué habilidad le gusta. Dice, venga, a mí me gusta la habilidad del camaleón. Me gusta esa. Quiero cambiar de piel. Entonces yo desarrollo esos dones en mí. Y utilizo ¿qué? Las habilidades de ¿qué? Del camaleón. Y me vuelvo el dios del camuflaje. Y eso es lo que Dios esperaba de Adán. De que demostrara sus poderes y se volviera un dios. Es decir, el hombre pasa de ser un humano a ser un dios y de respetar a su padre, que es Jehová, el Dios de dioses. Entonces Jesús es el maestro de maestros, pero él siempre permanece en incógnito. Jesús no te va a decir, mira, te voy a enseñar el tema de la manifestación. No. El conocimiento místico que nos hace dioses. Entonces Jesús te puede enseñar magia, te puede enseñar a controlar los ángeles elementales, agua, fuego, viento y tierra. Y te puede enseñar a qué? A hacer viajes en el tiempo, controlar el tiempo, utilizar palabras de poder, llamar a la existencia. Los discípulos de Jesús sabían acerca de esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. ¿Entre quiénes? Entre cristianos que han alcanzado la madurez y la sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué lo hablan en misterio? Porque es un peligro que una persona aprenda todo esto, porque puede controlarlo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hablan en misterio. ¿Qué es lo que pasa con los masones, Illuminatis, Rosacruces y lo de la Aurora Dorada? Ellos te enseñan, pero lo hacen a través de qué? De misterio. No te dicen toda la verdad. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, hablando acerca de Jesús. Entonces debemos entender esto. Jesús es el maestro de maestros y él espera que el hombre evolucione a la condición de un Dios, pero hay un riesgo en despertar en conciencia y no reconocer al Creador, que es que tú te vuelvas a hacer lo que tú quieras. Pero Dios dice, conténganse con mis mandamientos, vivan bajo mis mandamientos. Entonces, quien está haciendo la obra de despertarnos en conciencia es el mismo Creador. Y el deber de cada ser humano es conocer al Creador. Recuerden que mi deber es advertir y advertidos están. Estuvieron escuchando Asilo.